Continuamos el mundo inmobiliario. Se encuentra con nosotros Eduardo Torres, director ejecutivo de AI 360 México. Mi querido Eduardo, como siempre, un gusto charlar contigo aquí en Mundo Inmobiliario. Estamos en una recesión técnica. Una recesión técnica, pues quiere decir que, bueno, algunos dicen que sí, pero técnicamente, perdón, algunos dicen que no, pero técnicamente sí. En fin, yo creo que es algo complicado de entender y sobre todo para los que estamos aquí a nivel de piso, no andamos allá en los niveles macro. Tenemos que entender que es una cuestión y una coyuntura macro que no podemos controlar. Es decir, depende, por supuesto, de las decisiones que toman allá arriba los bancos centrales, los presidentes. Y bueno, pues, ¿qué sí podemos hacer? ¿En dónde podemos invertir? Lo que podemos controlar, que es mi cuenta bancaria, mi lanita. ¿Qué hacer con todo esto? ¿Dónde, Eduardo? Luis, ¿cómo estás? Siempre un gusto estar en tu programa. Gracias por la invitación. Pues fíjate que efectivamente vivimos una coyuntura complicada para el mercado de vivienda, pero donde creo que hay que destacar las grandes oportunidades que se pueden presentar. En efecto, en este entorno, como lo llamas, de una recesión técnica, me parece que pues al final tenemos dos choques que se vienen encontrando, fuerzas del mercado que podemos decir que están encontradas. Por una parte, esta debilidad económica afecta al lado de la demanda y al no generar suficientes empleos o crecimiento en el ingreso de una manera significativa. La demanda de vivienda pues depende fundamentalmente de que haya empleo, de que haya un ingreso estable y de que haya condiciones de financiamiento. Entonces, por un lado, pues tenemos un golpe sobre el lado de los compradores. El volumen y el volumen de compradores que tiene ingreso suficiente, tiene ahorros, y también por la parte de los incrementos salariales que pues se están viendo afectados con este aumento en la inflación. Y luego, por el otro lado, tenemos un aumento en las tasas de interés que encarece el costo de adquirir una vivienda. Entonces, ese efecto también le pega a la demanda y a la oferta, al aumentar los costos para los productores de construir vivienda por los créditos puente. Entonces, digamos que por el lado de las tasas de interés le pegan a los dos, a los constructores y a los compradores. Y a los constructores les pega también la inflación que están viendo en los insumos, donde el aumento en el valor de las materias primas, bueno, pues se traduce en mayores costos de producción para ellos. Ahora, dentro de todo, también es importante decir que al haber señales cada vez más claras de que pues viene la debilidad económica, empieza a acentuarse o lo hará en los mercados desarrollados en los próximos trimestres, también es cierto que eso reduce algo la presión sobre el precio de las materias primas. Y eso es una buena señal, porque al final, pues justamente es el propósito. Reducirá la inflación, al final. Exactamente. Exactamente, es el propósito de hacer el ajuste en las tasas, pues despresurizar la economía y permitir que algunos de los precios que hoy más están impactando digamos que se suavicen un poco. Efectivamente, cuando vemos la inflación general, que está cerca del 8%, vemos que la inflación para los constructores de vivienda está cerca del 15%. Entonces, es cierto que es una buena señal que tengamos una perspectiva de que empiezan a bajar los precios de las materias primas. Como todo, hay que ver dónde están las oportunidades. Sin duda. Exacto, esto quiero preguntar. ¿Dónde están las oportunidades? Para las personas que tienen ahorita 2 millones, 3 millones, obviamente tener su dinero en el banco pues no es negocio. Habrá quien dice, oye, pero es que ya CETES me está dando 7.75, bueno, perfecto, pero sin embargo los CETES obviamente no son incluso menores a la inflación. Acabamos de cerrar la inflación en 9.18. Entonces, bueno, increíble que pues las personas sigan teniendo esta perspectiva de dejar su dinero en el banco, gran error, porque además la inflación pues realmente tiene indicadores por debajo de los reales, hay que decirlo con todas sus letras. Pero otra vez decías, invertir en el sector inmobiliario.
pero ¿en qué sectores del inmobiliario? Algo que yo he venido diciendo es que el sector inmobiliario turístico pues ha recuperado los niveles pre-pandemia. No el sector inmobiliario, me refiero al turismo en general, ha recuperado los niveles pre-pandemia, y la cultura que hoy tienen los centennials, pero también los millennials, es de viajar. Hoy vemos los aeropuertos abarrotados, sí por falta de personal, pero también porque las personas prefieren viajar, prefieren vivir experiencias en lugar de comprar una casa. Pero es aquí donde entra justamente el que las personas quieran irse a quedar a un destino turístico, pero también económico, no un hotel, sino una propiedad que se pueda rentar. Entonces, ¿tú ves que sea así, que los inmuebles turísticos puedan ser una oportunidad de inversión en este momento? Sin duda, Luis, sin duda. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad y hay una gran transformación en el mercado inmobiliario mexicano, y algunas de las ciudades están realmente se están reconfigurando. Por ejemplo, lo que está pasando en Mérida es realmente una explosión de desarrollo inmobiliario, justamente como lo estás diciendo, en nuevo tipo de turismo que está buscando experiencias y que las encuentra no en un hotel de 5 estrellas, sino en casonas que están adaptadas por fuera no parece, pero por dentro tienen servicios muy completos y bastante sofisticados para un turismo que, busca adentrarse más en la cultura, en las experiencias del lugar. Y entonces, ciudades como Mérida, que son eminentemente turísticas, se están volviendo cosmopolitas, y hoy te encuentras una variedad muy interesante de gastronomía, de visitantes de distintos países, especialmente Europa y Estados Unidos, también Canadá, y en otras ciudades estamos viendo algo similar. Desde luego en la Riviera Maya pues vemos este mismo fenómeno, ¿no? Pero del otro lado, en Puerto Vallarta, en Nayarit, en Los Cabos. En Los Cabos está ocurriendo una locura. Estuve 3 semanas por allá visitando desarrollos y es realmente increíble el acelerado crecimiento que están viendo justamente para este mercado. 90% mercado americano, por cierto. No, yo creo que más. De hecho, los mexicanos, depende del segmento donde estamos, ¿no? Pero hay una parte importante de compradores, más del 50%, que están entre norteamericanos y canadienses, y la minoría termina siendo el mercado mexicano, pero está creciendo a una velocidad muy importante. Tijuana es otro mercado del que yo creo que contigo he platicado, es una de las ciudades que a mí más me gusta para invertir por todo el potencial que tiene, que está viviendo hoy y que tiene hacia adelante. Por ejemplo, en un estudio que hicimos para Rosarito, tuvimos que ir 2 veces, porque fuimos en enero, veíamos un volumen de ventas y el interesado en el desarrollo nos dijo: oye, por favor regresa, porque estamos viendo que tus números tienen que actualizarse, porque estamos viendo una mayor demanda. Fuimos y lo confirmamos. Ha habido un mayor interés en algunas ciudades que hoy tienen una fuerte vocación turística y que pueden ser lugares de destino y no solo turísticos. Entonces, efectivamente, hay un mercado muy interesante. Oye, pues entonces concluiríamos que hoy podría o debería de invertirse donde están invirtiendo los canadienses, los norteamericanos, y donde además pues se pueden vivir estas experiencias turísticas. México colocándose, pues acabamos de estar como el segundo país más visitado del mundo. Obviamente pues todavía estaba la pandemia en algunos otros países y las restricciones, y bueno, pues sin duda creo que seguiremos con esta recuperación. Así es de que aquí nuestro experto de hoy, como siempre, Eduardo Torres, director ejecutivo de AI 360, esta empresa de analítica inmobiliaria. Gracias por conversar con nosotros, por darnos estos datos. ¿Dónde podemos encontrarte? En tu página, etcétera. Gracias Luis, qué amable. Bueno, estamos en ai360.mx, pero déjame cerrar nada más diciendo que no quiero dejar fuera el mercado mexicano, porque todo esto es como si el mercado para los locales no existiera, y no es cierto. ¿Dónde hay que comprar? Justamente las preventas hoy son una gran oportunidad. En otra ocasión te explicaré por qué, pero hoy si puedes comprar en preventa, hazlo. Preventa en lugares turísticos. Pues nos platicas en una próxima entrevista, en un par de semanas te convocamos de nuevo, Eduardo. Te damos lata, eres de casa. Gracias. Encantado, Luis. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.